tardes. Como el profesor Felipe presentó, quiero contarles que soy profesional de Sociología egresada de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá. Hice mi maestría en la misma universidad y bueno, hoy voy a presentar parte, digamos, como de estas reflexiones que me suscita este tema que nos convoca, que es el de Sociología Pública. Entonces, en primer lugar, pues retomaba las reflexiones que han animado el debate en el grupo y es ese accionar sociológico que se encuentra en diálogo permanente con los públicos académicos y extraacadémicos. Entonces, digamos que pensábamos un poco en eso cuando hablábamos de sociología en acción y cuáles públicos por fuera de la academia también hacen parte, digamos, como de esa construcción de conocimiento, cuáles son nuestras experiencias y qué ha pasado, digamos, un poco en ese tipo de escenario. Entonces, también digamos que otra aclaración que me hacía a mí misma cuando pensaba, bueno, ¿yo qué puedo presentar de sociología pública? Es que, aunque es una categoría que conozco recientemente, ¿sí? que comenzamos a trabajar con el profesor Enrique, con Felipe, Fernando y Adriana, yo decía, desde hace un tiempo, yo creo que vengo haciendo sociología pública, o sea, es una categoría que conozco hace más o menos 6 meses, pero que ya hacía parte de mi accionar como socióloga, digamos, participando en diversos escenarios colectivos que permiten el diálogo y la construcción conjunta de conocimiento. Entonces, digamos que la aclaración en ese sentido es que lo que voy a presentar hoy realmente no es un conocimiento personal, igual que Adriana, no es una trayectoria personal, sino también algunas experiencias que pertenecen a colectivos y digamos que va a poder identificar quiénes son esos colectivos y qué hemos hecho, digamos, desde la sociología y desde esos otros actores en esos espacios. El tercer punto que pensaba es, bueno, ¿y de dónde viene esa sociología pública, digamos, que hemos comenzado a debatir ese tipo de accionar? Y es, digamos, desde mi experiencia personal, la incidencia de una sociología de una universidad pública, pero además muy preocupada por algunos aspectos que enumero. Y el primero es un conocimiento útil al contexto colombiano. Aunque la mayoría de mis docentes tenían una larga trayectoria académica, estaban preguntándose constantemente cómo la sociología debía reformarse, cómo debía responder a un contexto que diariamente nos reta a renovar las miradas, a renovar explicaciones, a generar nuevos conceptos y categorías. Entonces, digamos que a lo largo de todo mi proceso en la Nacional, esa era una pregunta constante y una reflexión. En segundo punto, una influencia también transversal del concepto de praxis. Entonces, ese saber y ese conocimiento que no solo nos sirve para interpretar, sino también para transformar. Entonces, era esa llamada una acción transformadora desde la sociología y la influencia de la metodología de investigación y acción participativa, que nos llamaba también a un conocimiento y una mirada muy comprometidas con las comunidades y con los cambios, digamos, no solo a nivel macro que nos imaginábamos, sino también a nivel micro, o sea, qué podía pasar en los barrios, qué podía pasar en poblaciones, qué podía pasar en las ciudades. Entonces, desde el pregrado tenía ya como esas inquietudes y esas preguntas muy ancladas a, bueno, y cuando me gradúe, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? ¿En qué campos, en qué escenarios puedo, digamos, poner estas herramientas en juego? Y, digamos, ese llamado continuo a relacionar la teoría y la práctica, que esas prácticas y esos compromisos que nosotros asumíamos a nivel comunitario, esas investigaciones, tampoco podían desligarse de la producción de conocimiento sociológico. O sea, que la sociología nos daba ese ejemplo que nos mostraba Adriana de las gafas, con unas categorías y unos conceptos que nos iban a permitir más adelante mirar esa realidad social bajo otra óptica. Categorías de clase, categorías de raza, categorías de etnia, categorías de género, como presentó Adriana, nos permitían mirar diferentes escenarios, digamos, de ese mundo social y de ese contexto. Entonces, voy a presentar el tema de sociología pública en 2 experiencias concretas, digamos que es una selección que hago de diferentes formas de trabajo. Mi trayectoria ha sido principalmente con organizaciones de la sociedad civil, no solamente en el tema de género, sino en muchos más temas de intervención social. Actualmente soy docente del curso de intervención social, pero digamos que en ese tema de lo público me convoca mucho mi trabajo con organizaciones del movimiento social de mujeres. Entonces quiero hacer la aclaración que más allá del movimiento feminista es el movimiento social donde se reúnen esta serie de actoras muy diversas
Y también quiero presentar en segundo lugar una experiencia que está en curso, que es Ciencias Sociales en Acción desde el aula. Y es un poco lo que estamos haciendo con el curso de intervención social, de tratar de convocar públicos y tener, digamos, un proceso de formación anclado a también comunidades extraacadémicas. Entonces, diálogo y acción con el movimiento social de mujeres, digamos que es diálogo con, hacer parte de, en la medida en que me identifico como parte activa del movimiento social de mujeres desde más o menos el año 2008-2009. Ha sido un trabajo remunerado en muchas ocasiones, pero también trabajo no remunerado, digamos, de voluntariado, también ya de la acción comprometida con el movimiento. Es un actor social colectivo plural, heterogéneo, dinámico, que cambia constantemente, que concluyen mujeres de diversos sectores sociales, de clase, etnia, pensamiento y posiciones políticas, ¿sí? Encontramos organizaciones populares, organizaciones campesinas, organizaciones urbanas, o sea, cada vez el movimiento recoge una diversidad de actores sociales muy heterogéneas. Entonces, por ejemplo, más adelante les voy a contar, pero es una aclaración importante, porque normalmente cuando hacemos incidencia en lo político hay una pregunta constante, bueno, ¿y ahora las mujeres qué quieren? ¿Qué más quieren? Como si las mujeres fuéramos todas iguales, homogéneas, ¿cierto? Y tuviéramos los mismos intereses, las mismas posiciones. Entonces digamos que esa es como una aclaración inicial. La segunda es que aunque hay posiciones muy diversas que van desde una separación con el Estado hasta posiciones, digamos, de todo tipo, yo me ubico en una línea más institucional de incidencia ante el Estado. Entonces eso es una línea del movimiento social que busca constantemente incidir en las prácticas del Estado. Y el segundo punto, digamos que ha tenido mucha incidencia como en esta visión de las ciencias sociales y de la sociología, es una base del pensamiento y de la teoría feminista, que es lo personal es político. Entonces es una afirmación y una nueva mirada que replantea los paradigmas tradicionales, que normalmente, digamos, que lo que hacían era separar eso público-privado, lo íntimo, lo político, lo subjetivo, lo objetivo, y comienza, digamos, a traer a colación y a presencia nuevas prácticas, nuevos saberes y nuevas experiencias en el conocimiento, digamos, en las ciencias sociales. Entonces, la primera experiencia que quiero comentar un poco y traer a colación es el tema de ciudades más seguras para las mujeres, que fue una experiencia de trabajo que tuvimos en Bogotá. Este programa se realiza a nivel de América Latina en diferentes países. Yo tuve la oportunidad de participar a nivel de 2 localidades de la ciudad de Bogotá, que eran Kennedy y Engativá, y tenía, digamos, como objetivo incidir en una serie de actores. Entonces, ¿cuáles eran los públicos? Pues teníamos mujeres organizadas de ambas localidades, Bogotá tiene 22 localidades, y funcionarios y funcionarias públicas. Digamos que el tema de seguridad para nosotros estaba fuertemente anclado en el compromiso que las instituciones públicas tenían frente a renovar esa mirada de seguridad desde el enfoque de género, y actores políticos, digamos, el Consejo Municipal, las juntas de acción, las juntas administradoras locales y los alcaldes locales de las diferentes localidades de Bogotá. Digamos que es basado en esta categoría del género, que es el mainstream, de comenzar, digamos, desde diferentes escenarios a generar pactos, generar alianzas, comenzar a incidir en diferentes niveles para posicionar agendas políticas. Entonces, ¿qué herramientas utilizamos en ese escenario? Digamos, para mí, retadoras en ese momento, porque cuando se trabajan con mujeres, digamos, populares o mujeres de organizaciones que tienen una trayectoria de 20, 30 años donde no ha habido mujeres de las ciencias sociales, es bueno, nosotros ya tenemos una historia, nosotros venimos haciendo cosas, ¿qué beneficio vamos a tener en el trabajo con personas como usted, que están muy jóvenes y que no han tenido esa trayectoria política? Entonces digamos que era como ese reto de comenzar a decir, bueno, nosotros también tenemos un saber desde las ciencias sociales que puede entrar en diálogo y que puede entrar en esa construcción conjunta. Entonces, lo que nos planteamos en ese momento fue unos estudios de percepción de inseguridad desde la vida de las mujeres. Teníamos esta seguridad en Bogotá muy centrada en el delito, en la propiedad privada. Entonces es más fácil que a una mujer la atiendan porque le roban el carro que la atiendan si hay una violencia sexual.
Entonces digamos que ese fue como lo que comenzamos a ver. No hay herramientas para estas formas de inseguridad que afectan a más de la mitad de la población de la ciudad. Entonces, con metodologías IAP muy comprometidas, digamos, en el trabajo en los barrios, comenzamos a hacer unos grupos focales que recogían mujeres de todas, digamos, los tipos de experiencia, organizaciones sociales, posiciones políticas. Pudimos hacer una georreferenciación de inseguridad, entonces comenzar a ubicar, si hablamos de inseguridad, ¿qué ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo las perciben las mujeres? Y a partir de eso una elaboración muy compleja de árboles de problemas, porque es un tema muy difícil, es muy cotidiano, donde empiezan a entrar un montón de prejuicios, de ideas que nosotros estamos teniendo constantemente, ¿no? Y comenzamos, digamos, en grupo con las mujeres a comenzar a construir y a develar cuáles eran las reales causas de esa inseguridad. Y para culminar con una generación de agendas políticas de incidencia. Digamos que nuestro objetivo era constantemente que ellas pudieran tener más herramientas para su trabajo político, para ese trabajo político que traían hace años atrás en sus localidades. Entonces las preguntas y reflexiones que teníamos en ese espacio era esa mirada de lo público y lo privado, y cómo esas violencias, digamos, sí eran diferentes en el espacio público. Entonces, lo primero que encontrábamos es cuando decíamos violencias en las mujeres, no, sí, violencia intrafamiliar, eso es algo de lo privado, eso es algo que se arregla en casa. Entonces era comenzar a decir, no, las mujeres también tenemos derechos y tenemos estas violencias que nos afectan, no solamente, digamos, referidas a la familia, sino en todos los escenarios de la vida social. Hoy, por ejemplo, estamos en un auditorio donde hay muchas mujeres, ¿cierto?, que requerimos tanto en la casa como en el espacio público, como en la universidad, en el hospital, donde estemos, una garantía de nuestros derechos. Y en ese sentido comenzamos a ubicar y a plantear frente a la policía y a las diferentes instancias encargadas que las violencias hacia las mujeres se dan en un continuo, que no sean solamente en los espacios privados ni solamente en los espacios públicos, sino que se presentan en un continuo entre los diferentes escenarios. Además comenzamos a plantear esa necesidad de transformar el concepto de seguridad ciudadana, y ahí fue vital la incidencia ante la Policía Nacional y cómo debía replantear sus prácticas de atención. Movilizaciones sociales con mujeres, que fueron como la base de esos acuerdos, en la medida en que había toda una serie de acciones colectivas y participación política constante. Entonces, digamos que era este lema de cómo es lo público. Las mujeres, digamos, en lo público no nos debíamos ubicar como víctimas. El derecho, digamos, a la seguridad no se basaba en eso, sino en nuestra condición de ciudadanas. Entonces ahí fue como todo el trabajo en los medios de transporte, ahí se desconfiguró un poco, pero era como esta idea de que la calle y la ciudad también son de las mujeres, y que las mujeres debíamos apropiarnos de esos espacios desde una visión de ciudadanía. Este es un ejemplo de las organizaciones de inseguridades en el espacio público y cómo podíamos ubicar esos lugares específicos de mayor temor para las mujeres. Entonces, por ejemplo, este es el de Kennedy, donde encontrábamos un punto específico que es por Abastos. No sé si la mayoría lo conocen, que es un centro de provisión de alimentos donde hay una alta actividad de prostitución de niñas, jóvenes y mujeres adultas. Entonces digamos que comenzó a centrarse mucho la atención sobre estos puntos, digamos, como más inseguros. El segundo espacio que quiero traer en relación al movimiento es el de Mujeres Política Pública y Paz en Soacha, que es pues, un municipio con alta recepción de población desplazada víctima del conflicto. Y quiero compartir principalmente una experiencia que fue un observatorio que tuvimos en el 2011 sobre la implementación de la ley de cuotas. Entonces las mujeres estábamos felices porque se había establecido que todas las listas debían tener 30% de mujeres para poder ser inscritas por los partidos políticos. Entonces comenzamos a hacer un acompañamiento desde la implementación hasta las elecciones para encontrar que esa inclusión en esas listas no había sido realmente representativa y no habían cambiado los índices de participación de las mujeres en el Consejo Municipal y en las alcaldías, y realmente había sido una inclusión sin representación y equidad. O sea, había sido una inclusión funcional de las mujeres en las listas de los partidos políticos. O sea, las historias nos contaban todo lo contrario, las mujeres encantadas con sus candidaturas porque los partidos las habían incorporado, pero no había habido acompañamiento, no había habido un cambio en las reglas de juego dentro de esos
dentro de esas formas de hacer política. Entonces, digamos que ahí fue como un tema, digamos, donde nuestro conocimiento del tema político, de los sistemas electorales, de cuál es el precio que se requiere para participar en lo político era muy importante, porque normalmente nos preguntamos, pero ¿por qué no participan si están abiertos los espacios? Pero era ver realmente cuáles son esas limitaciones y esas barreras que tenemos las mujeres y las personas para acceder a los espacios políticos. Y el segundo tema, pues, de presupuestos con transversalización de género, que era cómo acercar un presupuesto municipal a la realidad de las mujeres, cómo ellas podían comprenderlo y podían incidir en la transformación desde las necesidades que tenían en sus territorios. Y el último que presentaré rápidamente fue una experiencia aquí en Cali que se llamó Ciudad de Mujeres en Género en la Planificación Urbana, donde buscamos con todas esas experiencias anteriores renovar un poco la mirada sobre la planeación de la ciudad. Entonces, voy a decir simplemente que de una mirada de una ciudad, digamos, bajo unos componentes territoriales, con un fuerte proceso participativo de mujeres, pudimos comenzar a pensar la ciudad bajo otros parámetros. Entonces, ¿qué sería una ciudad, digamos, con esta mirada de mujer? ¿Cómo sería una ciudad que respondiera a las necesidades que tenemos? Y digamos que de una ciudad estructurada en temas de transporte, espacio público, vivienda, equipamientos sociales y medio ambiente, pasamos a una ciudad que pensara esos roles del cuidado que tienen las mujeres, la autonomía y el ejercicio de lo político dentro de la ciudad. Entonces, digamos que el poder trabajar con mujeres de un barrio específico de la ciudad, el trabajar con funcionarios y funcionarias y diferentes sectores, permitió iniciar esa reflexión sobre cómo era una ciudad más incluyente. Uno de los resultados, por ejemplo, que fue para mí muy importante, era cómo mirar el territorio con nuevos ojos. Entonces, planteábamos que una limitación para pensar de nueva forma la ciudad son los íconos que nos representan. Entonces comenzamos a plantear nuevos íconos de, bueno, cuando dicen que afecta a toda la población, realmente, ¿quiénes somos toda la población? ¿Sí? Entonces, con las mujeres y con, pues, también profesionales de otras disciplinas, comenzamos a diseñar íconos diversos, que ubicaran no solamente a las mujeres en esa forma y en esa silueta tradicional, sino a las mujeres cuidadoras, a los hombres cuidadores, y que proyectaran una nueva visión de la población y del territorio. Entonces, para mí, digamos que esas experiencias han permitido como una nueva visión de la investigación social, de una investigación social que nos invita a poner entre paréntesis esos estereotipos y esas miradas que nosotros traemos, y a poner en diálogo otros tipos de conocimiento, otras voces y otras formas de construir conocimiento. Aparte de eso, que tiene en este sentido del movimiento una intencionalidad política muy fuerte. Entonces, en ese caso creo que es una responsabilidad de quienes trabajamos en estos escenarios, como hacía Adriana y como lo hago yo, plantear siempre cuál es esa posición que atraviesa nuestra construcción y nuestra, digamos, posición como científicos sociales. Y para finalizar, pues quiero contar rápidamente lo que estamos haciendo en el curso de intervención social. Algunas personas nos acompañan hoy y es, digamos, también esa intención de generar ese contacto con comunidades extraacadémicas desde el aula. Tuve, digamos, la oportunidad de diseñar ese curso con la profesora Ana Lucía Paz y era preguntarnos cómo es la mejor manera de aprender a hacer intervención social desde la universidad. Entonces había ese requisito de generar ese espacio práctico y hemos podido, digamos, establecer en ese sentido una alianza con una comunidad del barrio sector Alto Jordán que tiene un proyecto que se llama Proyecto Taller y Vida para Todos, que tiene la intención de prevenir el consumo y la violencia en niños, niñas y jóvenes, y hemos podido con el curso poner, digamos, esas ciencias sociales en acción, generando una red de intercambio con una junta de acción comunal específico. Digamos que cuando intentamos hacer esos trabajos hay siempre que generar esos lazos de confianza, cómo se va a trabajar,
digamos, una agenda clara y adecuada para las personas de los territorios, y nos planteamos como objetivo tener un documento de balance sobre esa intervención que ellos están desarrollando como Junta de Acción Comunal. Entonces hemos estado con el curso desarrollando unos encuentros, unos recorridos, una cartografía y unos formularios de entrevista que comenzamos a aplicar en terreno, que han permitido poner esas herramientas que nosotros tenemos en nuestra formación de sociólogas, sociólogos, antropólogas, hay también personas de ciencia política y de psicología al servicio de la comunidad, y una información que al finalizar el semestre les va a servir a ellas para replantear o para redireccionar esas actividades que están desarrollando. Entonces ahí ya tenemos, digamos, como unos aprendizajes, y es ese trabajo conjunto que nos implica unos retos, unas responsabilidades, y además esa experiencia de investigar y de trabajar con la comunidad. Entonces, bueno, con eso finalizo y les agradezco mucho la atención.